Doctor, me gustaría comenzar esta conversación y preguntarle cuál es la importancia de una buena alimentación desde que nacemos. Bueno, es muy importante incluso la alimentación de la madre durante el periodo del embarazo. Y hoy día con el tema de las alergias es muy importante que la mamá coma de todo durante el embarazo, no haga dietas de eliminación ni de restricción, y porque toda esa alimentación está pauteando y está modulando la futura aceptación de los alimentos de su guagua. O sea, el que tengamos hoy día niños con mañositos, entre comillas, o selectivos para comer, quiere decir también que no hicimos una buena introducción de los alimentos ya desde la época intrauterina. Súper interesante eso que señala, o sea, ya desde la etapa, ¿cierto?, del embarazo hay que tener una alimentación adecuada y balanceada. Sí, una alimentación de la madre rica en fibra, en prebióticas, ¿cierto?, que cuide su microbiota intestinal, es decir, si tiene que tomar antibióticos, se preocupe también de tomar probióticos para cuidar su flora intestinal, porque su flora intestinal va a modular el sistema inmune de su guagua desde la época fetal. Y la alimentación no solamente tiene que cuidar la alimentación porque está embarazada, ¿cierto?, si hay dos. Claro. Dos seres humanos que alimentar, sino que al mismo tiempo va pauteando, ya desde la época fetal le va enseñando a su guagua a reconocer los alimentos y sabores, así que tiene que comer de todo, ácido, amargo, salado, dulce, durante el embarazo para que su guaguita ya nazca con ese reconocimiento previo a los alimentos. Súper interesante lo que comenta, doctor, porque claro, muchos pensaríamos que la importancia de la alimentación comienza desde el nacimiento, pero sí, claro, comienza en el fondo desde el embarazo. Desde el embarazo, ¿cierto? Y cuando ya está dando pecho, ojalá que así sea, ¿cierto? Sí. Sea alimentación al pecho en forma exclusiva. Si no se puede, se tiene que complementar, pero también durante la alimentación al pecho le está traspasando lo que la mamá come, claro, los sabores, y no solamente los ingredientes y las proteínas y los componentes químicos de los alimentos, sino que también las texturas químicas de los sabores. Entonces, para que esa guaguita o ese niño no sea selectivo o mañosito para comer en el futuro, es importante que la misma mamá coma cosas aunque no le gusten. Claro. Claro, y ahí, como decía usted, incorporar cítricos, salados, dulces. Aunque haya sabores que no le gusten o no sean predominantes claro, o frecuentes en la madre, tiene que preocuparse de saber que está mapeando o enseñándole a ese cerebro que se está formando en su guaguita a través de la lactancia materna. Súper interesante, doctor. Sí. Y en ese contexto, ¿la lactancia materna pudiese ser el alimento más perfecto? Es lejos el alimento más perfecto y yo creo que lo va a ser siempre. Posee todo tipo de nutrientes, posee también toda una células vivas, inmunoglobulinas, es prácticamente hoy día considerado un órgano, un tejido, ¿ya? Y tiene propiedades antiinflamatorias, inmunomoduladoras, inmunopreventivas del cáncer, etcétera, etcétera. Y tiene toda la nutrición que necesita su bebé, especialmente en los primeros 6-12 meses de edad. Y ahí también me gustaría tocar ese punto, porque usted dice 6-12 meses de edad, y de ahí ¿desde cuándo ya se pudiese incorporar la alimentación de productos, de alimentos, valga la redundancia, que sean sólidos? La alimentación complementaria. Claro. La alimentación complementaria hoy día, bueno, en muchas partes del mundo ciertos alimentos ya se están incorporando antes del 5º mes, o sea, en poblaciones de Europa, Estados Unidos, donde hay mayores riesgos de ciertas alergias alimentarias como el maní, etcétera, los pediatras en ese contexto familiar están recomendando mantequilla de maní a esa guaguita del 4º mes en adelante, o en aquellos niños con antecedentes familiares de alergia al huevo, también están recomendando ese tipo de alimentos como huevo, maní, al 4º mes en el bebé. En Latinoamérica, por lo general, la alimentación complementaria se debiese hacer después de la alimentación, después del pecho exclusivo, o sea, el 6º mes, desde el 6º mes. Pero hay ocasiones en que el pediatra puede partir al 5º o antes, dependiendo del caso. Es bien caso a caso, Cata, pero en general es 6º mes en adelante. ¿Y cuáles son esos alimentos que se deben incorporar, doctor? Bueno, todo ha cambiado y hoy día es prácticamente, si tuviera que decirte así en una sola palabra, todo. Ya. Es decir, cuando una guaguita empieza su alimentación complementaria, tiene que ojalá comer las primeras 2 semanas o el primer mes de alimentación complementaria 4 de los 6 u 8 grupos de alimentos. Es decir, tiene que llegar ya al 6º mes y medio comiendo carnes, comiendo granos, o sea, quinoa, arroz, cereales, frutas y verduras. Yeah. O sea, a los 6 meses y medio ojalá esa guaguita ya esté con esos 4 grupos de alimentación y ojalá
al mes de estar almorzando o comiendo, ¿cierto?, haya incorporado otros alimentos como por ejemplo huevo, pescado y el resto de la alimentación sana, orgánica, natural. Claro, o sea, hay un amplio abanico de alimentos que ya se pueden empezar a incorporar. Sí, cuando la guagua ya decide, la madre, ¿cierto?, los cuidadores y el pediatra, que ese niño empieza a recibir alimentación complementaria, tú estás habilitado, el niño, digamos, para recibir todo tipo de alimentos, frutas, verduras, hortalizas, todo tipo de verduras de todos los colores, cocidas, o ciertas verduras crudas también, o ciertas frutas más bien crudas para no perder su vitamina y su sabor original. Y es importante que ya no estamos esperando que el niño para la alimentación complementaria sujete bien su tronco. Antes había como mitos de que tenía que estar bien sentadito, ahora no. Les pedimos que tengan por lo menos, que no tengan el reflejo de extrusión, que es cuando cuando la guagua saca la lengua, cuando yo le estoy dando la comida y saca la lengüita para afuera como botando, ese reflejo no tiene que estar. ¿Ya? Y eso desaparece entre el cuarto y quinto mes aproximadamente. Por lo tanto, es ahí cuando ya no pedimos que tenga un buen sostén de estar sentadito para poder empezar la alimentación complementaria. Doctor, y en esa misma línea, usted señala, ¿cierto?, que se pueden incorporar diversos tipos de alimentos y que es importante hacerlo. Sí. Pero ¿qué pasa en algunos casos que de repente la mamá dice como no, o el papá también, ¿cierto?, el cuidador, no tolera este alimento, lo rechaza? ¿Qué precauciones o qué cuidados hay que tener? Bueno, es súper importante, debió haber comenzado diciendo que esto tiene que ser, hoy día se le llama el plato perceptivo o la alimentación perceptiva. Es decir, tiene que tanto los cuidadores como la guagua tienen que estar cómodos. Tiene que ser, no puede ser apurado, tiene que ser con tranquilidad, tiene que ser placentero para su guaguita, tiene que estar el papá o la mamá o los cuidadores atentos a las necesidades de su guagua. Si saca la lengüita cuando los papás están comiendo, si se saborea cuando nos miran comer, cuando el niño está dando clara atención de que le interesa comer, ya está preparado y tiene por supuesto un buen reflejo de succión, de eglución, por lo menos tiene una edad corregida, si fue prematuro de 4 o 5 meses corregido, ya puede estar listo para empezar la alimentación complementaria. Y bueno, los alimentos, si la mamá dice que no le gusta el brócoli o tal o cual alimento, hoy día se sabe que ese mapeo, esa enseñanza, hay que hacerla por lo menos 8 o 10 veces para que la guagua termina aceptando, o sea, no darnos por vencidos si a la tercera no quiso la espinaca, o no quiso la papa, o no quiso el brócoli, o el pollo. No existe la maña a esa edad. Mira. Entonces uno tiene que mapear bien durante 8 o 10 veces, incluso algunos dicen 15 veces, para recién decir no va a comer o no le voy a dar tal tipo de alimentación. Y ese dato que usted señala es súper importante, porque claro, debe ocurrir muchas veces que, no sé, le diste 3 veces brócoli a una guaguita que no lo tolera, pero hay que seguir insistiendo hasta que puedan incorporar ese sabor, ¿no? Y es muy importante que coman de todo. Claro. Cuando me refiero de todo es al 6º mes ya le puedo dar tomate, le puedo dar palta, le puedo dar papa, arroz, cereales, todas las frutas, todas las verduras, e incluso los alimentos clásicamente conocidos como alimentos potencialmente alergénicos, como es huevo, pescado, frutos secos, etcétera. Ya, perfecto. Súper importante tener eso también en el radar. Doctor, y bueno, hemos señalado, ¿cierto?, los alimentos que sí se pueden incorporar, pero ¿cuáles diría usted que son esos que quizás se debiesen dejar fuera o mantener a raya? Es que eso ya no está, eso ya no corre. Pasa. No, antes partíamos con el huevo al año, pescado a los 8 o 9 meses, hoy día no. Es todo hoy día desde que la guagua empieza a comer. Ya, súper interesante también. Si partía el quinto mes dándole verduras, composta, pollo, al 5º mes le puedo dar huevo, legumbres, pescado, todas las verduras, todas las frutas, etcétera. Claro, había un cambio. Sin mitos, sin temores de que la frutilla es alergénica, no. Hoy día hay que partir dándole y mapeando ese cerebro, esa lengüita que tiene todo el mapeo cerebral conectado con el cerebro, digamos, desde lo antes posible para que después no sean selectivos. Yo creo que eso, personalmente, y yo creo que tal vez a lo mejor muchos colegas no lo hemos ido haciendo durante los últimos 20 años porque no se nos enseñó en la escuela de pediatría, o bien no le dimos la importancia o no sabíamos tanto. Hoy día sabemos que para prevenir niños con selectividad para comer o maña es necesario pautear desde tempranamente, ya desde el embarazo, esos sabores. Claro, había un cambio importante en este ámbito, ¿cierto?
Sí. Y ahora pasando también al tema de la hidratación. La importancia de la hidratación, doctor, también, ¿cierto? Durante los primeros años de vida, ¿cuánto se recomienda en cantidad, líquido, agua? Y también, ¿cómo sé si es que tiene sed o no? Claro. Hay que considerar, depende, si el niño está alimentándose con fórmula, se puede partir dándole agua desde que el niño empieza a almorzar con las papillas, con la alimentación complementaria. Perfecto. Si está con pecho, al sexto mes o quinto mes, o al sexto mes cuando parte con la alimentación complementaria, prácticamente no es necesario darle agua, especialmente si son épocas de invierno, etcétera, más frías, porque el pecho cubre todo y la papilla también es agua, lo mismo que la fruta. Pero si está con fórmula al sexto mes y empieza a almorzar, se recomienda dar entre 60 a 150 ml de agua al día, además de la papilla y su leche. Claro. ¿Ya? ¿Cómo saber si tiene sed o si está con poca ingesta de agua? Porque la calefacción está muy alta o estamos en época de verano, si empieza a estar irritable o a manchar menos, a mojar menos el pañal con pipí, quiere decir que falta un poquito de líquido. Es importante estar atento también a esas señales. Sí. Y también moviendo el punto de la alimentación, doctor, o sea, ya desde el año, como usted dice, con este cambio que ha existido, o sea, ya pueden incorporar todos los alimentos como un adulto, digamos. Y de antes, ¿no? claro, lo que pasa es que los adultos no estamos comiendo muy bien hoy día. Claro. Entonces, pero en estricto rigor, sí. Al año, claro, por ejemplo, al año pasan a comer la comida de la casa. Exacto. Que debe ser lo mismo que hemos mencionado: frutas, verduras, carnes de todos tipos, legumbres 2 veces a la semana, pescado 2 veces a la semana, tratar de postergar el atún para más adelante, porque es el pescado es la eslabón final de la cadena alimenticia en el mar, por lo tanto va acumulando mercurio. Pero desde que partimos con pescado, podemos partir con pescado blanco y también comer salmón. Y al año debería estar comiendo eso mismo, solo que ya no puré. Bueno, mucho antes del año tiene que estar comiendo más texturizado. Es súper importante, porque también vemos hoy día que los niños no quieren comer más entero, más la comida de la casa u otro tipo de alimentos por las texturas. Entonces es súper importante que hayamos probado texturas más grumosas antes del 8º mes de vida. Ah, claro. Sí, ese tema de las texturas que usted señala es súper interesante, porque muchas mamás he escuchado decir que hay ciertas texturas de alimentos, ¿cierto?, que generan un rechazo a veces. Especialmente hoy día que estamos viendo muchos niños con alergia o sin alergia que tienen hipersensibilidad sensorial, entonces son bien selectivos. Entonces es justo antes de que parta esta hipersensorialidad, mientras más chiquitito, texturice la comida, siempre y cuando no se atore y esté vigilado. Ojalá antes del 8º mes ya esté comiendo un poquito más grumoso. Y doctor, también hablando un poquito sobre la sal, el azúcar, yo sé que usted habla de la importancia de incorporar todo tipo de alimentos, pero ¿cómo es recomendable? ¿Cuánto es recomendable? Yo opino que, lo que dicen las normas, el azúcar ojalá después de los 2 años y la sal idealmente también. Hay quienes dicen que la sal desde el año, pero la verdad que no lo necesita. Es decir, uno debería cocinarle a la guagua sobre el año sin sal. Sin sal. Y si la comida de la casa está hecha con sal, debería quedar fuera. Yo creo que, porque incluso los adultos estamos comiendo 5 a 6 veces más sal que lo que nuestro organismo necesita. Claro. No se da sal antes del año porque significa una carga para el riñón de solutos, de moléculas que tiene que excretar muy fuerte. No se necesita. El sodio está en los alimentos de la alimentación complementaria y también en la leche materna y en las fórmulas lácteas. Así que idealmente no sal, no azúcar hasta los 2 años. Ya, súper importante también ese punto. Y ahora también me gustaría entrar como en el terreno de las alergias alimentarias. Usted ya lo señaló, ¿cierto?, hace algunos minutos. ¿En qué etapa, doctor? ¿En qué momento o más bien desde qué mes se puede detectar una alergia alimentaria? Hoy día estamos viendo alergia alimentaria desde que nacen. O sea, a los especialistas nos llaman por una interconsulta a las 24 horas de nacido, porque aparece deposiciones con mucosidad y sangre. O nace un recién nacido y está con distensión abdominal de término, por lo tanto no es una enterocolitis necrotizante, y también hay sospecha o antecedentes de alergia a los padres, atopia, o enfermedades inmunológicas como artritis, psoriasis, etc. Entonces, cuando existen antecedentes de los papás de alergia en un hijo previo, o cualquiera de los dos papás tiene antecedentes de enfermedades inmunológicas, si el niño parte con cólicos antes de la 3ª semana de vida, o un vómito o regurgitaciones importantes seguía antes de la 3ª semana de vida, que es cuando parten los cólicos del lactante o cuando parte el reflujo, si parte antes de la 3ª semana uno pudiera ya sospechar, o al menos tiene que contarle a su pediatra para que él evalúe si estamos frente al inicio de una alergia alimentaria.
reflujo precoz, cólicos precoces, deposiciones con mucosidad y sangre. No solamente deposiciones con moco. Las caquitas con moco no significan alergia, significan inmadurez intestinal. Claro. ¿Ya? Pero si tengo deposiciones con mucosidad en mi guagua, tiene la carita seca, dermatitis seborreica en el pelo, la guatita distendida, el potito rojo, bien que le pongo cremas y sigue rojo, ahí pudiéramos estar sospechando el inicio de una probable alergia alimentaria. Doctor, y esto no es algo que se veía con tanta frecuencia años atrás, ¿no? No, yo creo que, sabemos que ha habido un aumento en los últimos 25 años, especialmente en nuestro país, pero en forma exponencial, muy exponencial, muy alta, por distintos factores, porque estamos comiendo no muy bien, por la alimentación procesada, el ganado vacuno en muchos centros de ganadería en nuestro país, en el sur, se está alimentando con pellets de soya y con alimentación también procesada para el animal. En algunos casos también se está inyectando antibióticos en el animal, por lo tanto, la carne que estamos comiendo ya no es tanto de pastoreo libre, el huevo que comemos en nuestra alimentación no es de huevo de gallina libre, etcétera, etcétera. Segundo, la teoría de la higiene. Cada vez estamos, y con la pandemia del COVID, nos pusimos mucho más asépticos, todo estéril, y por lo tanto no tenemos nuestra microbiota intestinal bien diversa, y tampoco en la piel y en ninguna parte. Entonces, si el niño nace por parto por cesárea, se salta todo el canal vaginal que le aporta bacterias buenas para inmunomodular durante toda la vida. Entonces, el aumento del parto por cesárea, la alimentación procesada, la teoría de la higiene, el exceso de antibióticos en el mundo entero, entre otras cosas, han ido haciendo que nazcan con más alergia alimentaria. Importante el punto que señala. Y con respecto también a las alergias, como usted dice, que se ven desde el momento de nacer incluso, ¿existe algún examen que detecte una alergia alimentaria? ¿Cómo se procede cuando existen estos síntomas? El diagnóstico tanto nacional, las primeras y últimas normas nacionales y también internacionales hablan de que no hay exámenes específicos para la alergia, sino que el diagnóstico es clínico, es decir, la mamá o el papá le comenta ciertos síntomas al pediatra, el pediatra saca de la alimentación materna lácteos y derivados de la leche y soya, por lo general ambas cosas al mismo tiempo. Claro. Otra vez hay que restringir más alimentos, pero por lo general es leche y soya. Por 2 a 4 semanas se ve cómo respondió esa guaguita, si tenía un reflujo patológico. Antes de partir con omeprazol, es bueno pensar si estamos frente a una alergia alimentaria, sobre todo si tengo antecedentes de atopia, si nació mi guagua por cesárea, antes de pedirle o sugerir, o yo sugerir como pediatra omeprazol o ciertos remedios, pensar en que pudiese estar partiendo una alergia alimentaria. Por lo tanto, se quita la leche a la madre y la soya, o bien se le deja una leche extensamente hidrolizada si estaba con fórmula láctea esa guaguita, claro, por 2 a 4 semanas, y después que uno ve que mejora los síntomas, se vuelve a dar la leche y la soya a la madre para ver si reaparecieron los síntomas en su guagua, o bien le doy una fórmula de inicio a su guaguita nuevamente para ver si reaparecen. Esto tiene que ser conversado y acordado con los papás. Muchas veces ni el pediatra ni los papás quieren pasar de nuevo por esos días de llanto y de no dormir, pero es una cosa que en teoría debiese hacerse en algún minuto para diagnosticar la alergia alimentaria, que sabemos que puede durar 6 meses, 12 meses o incluso 2-3 años. Claro, o sea, me imagino que, bueno, como usted decía, el tema de la lactancia, con todo lo que influye en la alimentación, desata este tipo de patologías que, como usted señalaba, ¿cierto?, son más frecuentes en estos últimos 25 años, sobre todo yo creo que últimamente, ¿no? Como que estos últimos 10 años. Sí, últimos 5 años se ha triplicado prácticamente y no solamente eso, también otras condiciones como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, la artritis, en fin, todas las condiciones en las cuales está el sistema inmune un poquito como perdido o gatillado por tener una mala microbiota intestinal. Sí. O sea, porque todos podemos tener genes de alguna manera, algún tío, abuelo, algún pariente de alergia, pero antes no veíamos esto y era la misma genética. Entonces, ¿qué es lo que ha ido pasando? Nuestros mecanismos de protección, como la acidez gástrica o la microbiota intestinal, hoy día no está haciendo, no tenemos buenas defensas. Estamos reconociendo como extraño una proteína que come la madre. Claro. No es que la leche materna de por sí inflame, no es la leche materna, es lo que come la mamá. Eso es súper importante, que la mamá no se sienta culpable de que le está haciendo mal a su guagua. Es la alimentación, y ahí tiene que pedir asesoría a su pediatra o a una nutricionista, porque hoy día el tema de las alergias está diversificado. Tratamos en lo posible de trabajar con una nutricionista que sepa el tema.
Claro. tanto para la asesoría de la comida, alimentación complementaria de la guagua, como de la misma mamá. Exacto, en esta etapa que es tan importante de la vida como la lactancia también. Sí. Doctor, ¿y las alergias alimentarias en algún momento se puede revertir? ¿Llega un momento en que ya Sí. eso ya se calma y ya se pasa? Sobre el 50%, diría que más, al menos en nuestro país, ya al año ya no tiene la alergia a la proteína de leche de vaca. Ya. Un porcentaje menor llega a los 2 años y ya mucho menor a los 3 o 4 años. Perfecto. Sí. Y ya de ese porcentaje 3, 4 años, ya ahí ya empieza a bajar bastante Prácticamente la el curva. 97% ya está de alta a los 3 años. Ya. Y tal vez queda con una alergia muy puntual al huevo o a la misma leche de vaca, pero ya superó al maní, al huevo y otros alimentos. Y a esa edad, a los 3 años, uno ya puede sustituir ciertas fuentes de calcio o dar, con la ayuda de una nutricionista infantil, si no tolera la proteína de vaca, dar otras fórmulas que contengan los requerimientos, calcio, proteínas y nutrientes esenciales para ese niño. Claro. Doctor, y bueno, para ir también cerrando esta interesante conversación, ¿cierto? Con tantas recomendaciones que ha dado para las mamás, para los papás, para los cuidadores también. ¿Cuáles diría usted que son las mejores recomendaciones o las más adecuadas al momento de la comida de las guaguas, de los niños? ¿En qué debemos fijarnos? ¿Qué es lo que deberíamos hacer para que sea un ambiente propicio, para que sea un ambiente que favorezca una buena alimentación? Primero, bueno, que sea súper perceptivo, o sea, que los papás, los cuidadores y su guaguita, ambos estén en sintonía, no porque mis amigas o mis amigos o algún familiar o apurados por la vida, digamos, tenga que dar la alimentación a tal edad. O sea, tengo que ir leyendo, hay que saber leer a la guagua, a tu hijo, digamos, y saber si está saboreándose la comida, si se está salivando bastante, si ya no tiene este reflejo de extrusión, de botar para afuera. Ok, ir eligiendo el momento adecuado, que no necesariamente tiene que ser 11 o 12 del día. Si a lo mejor la guaguita tiene ganas de almorzar a las 10 de la mañana, después de la primera toma de pecho o de fórmula, a las 10 o 9 y media le voy a dar pues una fruta o una verdura, no ser tan cuadrado. O, pucha, no llegué porque tenía que trabajar mediodía, bueno, le voy a dar a la 1 de la tarde, yo misma quiero ver cómo tolera. O sea, no encuadrarnos tanto, ¿ya? Leer bien a tu guaguita, ¿ah? Leer a tu hijo de cómo está sintiendo, si está preparado, si estira las manitos, si se muestra perceptivo y receptivo a la alimentación, elegir el momento adecuado, una luz normal, que apoye bien sus piececitos abajo también, si no te sentís comiendo como en una silla de bar, tiene que estar apoyando bien, y que no tenga este reflejo de extrusión. Y en general eso, que tenga sobre 4 meses de edad corregida. Doctor, súper importante todas las recomendaciones que ha entregado y también, bueno, ya para ir cerrando, ¿qué le podría decir a esas mamás, papás que nos están escuchando también sobre la importancia de incorporar todos los alimentos, como usted señaló, ¿cierto?, al inicio de esta conversación, de que ya ha habido un cambio, ¿cierto?, y que se tienen que incorporar como distintos grupos de alimentos desde los primeros meses de vida? Bueno, que se atrevan, o sea, que lo hagan con responsabilidad, que le pidan a su pediatra, a su nutricionista, que asesoríen esto, que conversen un buen rato en la consulta, que aprovechen eso, o ir anticipándose en las consultas antes de los 6 meses o 5 meses, que confíen en su pediatra y en su nutricionista, que tengan toda la confianza para hacerle las preguntas en ese minuto o después, que confíen en ellas mismas. Que muchas veces nosotros en Chile tratamos de ayudarnos, pero podemos estar equivocados en los consejos, que se asesoren bien, ¿ah?, por los profesionales adecuados, y que se crean el cuento y que se atrevan a hacerlo, porque son las principales, las mamás y los papás, los principales cuidadores del niño. Por lo tanto, que sepan leer las necesidades de cada guagua, que lo hagan disfrutando, que no sea un estrés ni para la guagua ni para la mamá o el papá, sino que lo pasen bien. Si el niño dio a los 5 minutos que está listo, ya tiene saciedad, no insistir, no necesariamente viene la fruta después, y que partan idealmente, como se está aconsejando ahora, un alimento por vez. Ojalá, es lo que se está diciendo recién, hace poco en los últimos papers, partir muy lentito, no solamente en los niños alérgicos, sino que en niños, la alimentación complementaria, muy lentito, 3 días una verdura, una sola, después 3 días otra verdura, sin acumular la anterior, otros 3 días después una fruta, 3 días después la proteína, etcétera. Cosa que
cosa que a las 2 semanas de estar almorzando ya tenga los 4 alimentos, los 4 grupos alimentarios incorporados. Perfecto, muchas gracias. Gracias doctor, a ti, por Cata. habernos acompañado Encantado. hoy día. Muchísimas Gracias por la invitación y a todos los que nos vieron esta tarde. Gracias a usted, doctor. Bueno, y estuvimos hoy día entonces con el doctor Luis Andrés Vives, gastroenterólogo pediátrico. Si quieren consultar con el doctor, pueden venir presencialmente a la clínica o también pueden tomar alguna hora de telemedicina para pacientes que quizá viven en región a través de nuestra página web, y también existe nuestra unidad de paciente regional. Así que los dejamos invitados a consultar, y cualquier duda también vamos a estar atentos a nuestras redes sociales. Los dejamos invitados como siempre a un próximo live que les vamos a estar comentando, y muchas gracias a todos por habernos acompañado hoy día. Que tengan una muy buena tarde.